Buenos días. Mi nombre es Silvia Barredo. Yo soy doctora en Ciencias Geológicas, egresadas de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente trabajo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto del Gas y del Petróleo, como docente e investigadora. Bueno, desde que me recibí a la actualidad, siempre trabajé en investigación aplicada, particularmente a los temas energéticos, con un foco principal en la industria del petróleo. He trabajado también como asesora para empresas, en consultorías, y eso me ha dado una visión de la industria que voy a compartir con ustedes ahora, pero desde el punto de vista de la mujer en la industria del petróleo. ¿Qué temas vamos a abordar? Bueno, vamos a hacer un poco la historia, la brecha de género a escala global. Vamos a tratar de hablar un poco de la mujer dentro de la industria del petróleo y hacer unas reflexiones finales. En esta imagen estamos viendo a una mujer en un afloramiento. ¿Y cuál es la visión que nos da esta imagen? Esta imagen está en internet y está compartida con autorización. ¿Por qué? Porque se está tratando de buscar el nombre, porque nadie la conoce, ¿sí? Por eso el nombre de The Trailblazing Enigma, porque se trata de conocer quién era esta mujer. Con eso empezamos un poco la charla, ¿no es cierto? Matilda Jocelyn Gage era una escritora del siglo XIX, una mujer activista, muy preocupada del rol de la mujer en la sociedad. Y ella escribió: no menos densa se mantiene la oscuridad del mundo y su civilización se retrasa. Por todas las formas de pensamiento, costumbres de la sociedad o sistemas de ley que impiden el pleno desarrollo y ejercicio de los poderes inventivos de la mujer. Esta frase está en el libro Matilda, que ha sido editado recientemente por el Confedi, así que se puede adquirir, y se la cita a ella por lo que significó en su trabajo para tratar de visibilizar el rol de la mujer. El efecto Matilda, ¿a qué está refiriéndose? Al anonimato. Cuando tratamos de ir para atrás y buscamos información científica o tecnológica, es difícil encontrar nombres de mujeres. Ahora, ¿eso significa que la mujer no participó? No, al contrario, fue un eje importante, como lo fue el aporte del varón en ciencia y en tecnología. Pero encontrar a esas mujeres que han hecho ese aporte nos cuesta mucho, porque no estaban visibilizadas. Por eso, estas frases que ustedes están viendo en pantalla, ¿no es cierto? Tratar de ver a la mujer en ese rol tan importante. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es ver a la mujer dentro de la industria del petróleo. Cuando hablamos del petróleo estamos pensando en algo natural, es algo que se encuentra en la tierra. Por eso estoy compartiéndoles las imágenes de dos mujeres vinculadas a las ciencias de la tierra. Una es Mary Anning, que fue una mujer no formada académicamente, pero que hizo aportes increíbles para la paleontología. Y a la derecha, a Mary Horner Lyell, que fue la esposa de Charles Lyell, un ícono dentro de la geología, y que hizo grandes aportes esta mujer, que son muy difíciles de encontrar con el nombre, con su nombre, sino que los vemos a través de los aportes de Charles Lyell. Bueno, un poquito más adentrados dentro del siglo XIX, encontramos el nombre de Florence Bascom, que fue la primer, digamos, no sé si la primer mujer en doctorarse, porque los números pueden traicionarnos.
sino una mujer que ha quedado en los registros y es de fácil acceso su información. Ella se doctoró en ciencias geológicas en el siglo XIX y fue la primera mujer que contrató el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ahí a la derecha la ven en un viaje de campo en 1906 con otras colegas que estudiaron ciencias naturales, ciencias geológicas. Ahora, ¿cómo es que la mujer se hace visible dentro de todo este entorno de ciencia y de tecnología? Bueno, hubo como un ritmo, ¿no?, de participación. Y lamentablemente ese ritmo lo dieron las guerras, porque el hombre sale de escena para ir a combatir y la mujer ocupa su rol en todos los espacios, ¿sí? En las fábricas, en todas las tareas que el hombre realizaba, esas tareas son ocupadas por las mujeres, y es la oportunidad que tienen de visibilizar todo su trabajo, con su rostro, con su nombre, ¿sí?, para quedar de alguna manera en estos registros. Así es que, haciendo una línea de tiempo y tomando el ritmo desde 1850, vemos que las patentes asignadas a las mujeres, por lo menos, fueron 28, y 10 años después ascienden a 441. Si se fijan, ahí hay una torre. ¿Por qué? Porque a partir de 1860 se industrializa, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con el refino, ¿no?, del petróleo, y los hidrocarburos comienzan a ser parte necesaria de la sociedad como fuente de energía. Nuestra historia empieza entonces a partir de ese momento. La primera flecha de la izquierda está hablando de Florence Bascom. En 1880, ¿sí?, tenemos un desarrollo de la industria del petróleo muy importante, en donde la mujer ocupa solo un rol social, ¿sí? La mujer estaba en la inauguración de los pozos, la mujer estaba en todas las actividades sociales, pero no hay un reporte de las mujeres con su capacidad técnica dentro de la industria del petróleo. Pareciera que ese aporte se hace más importante a partir de la década de 1910-1920, ¿no?, donde por lo menos la mujer comienza a ser más numerosa dentro de los roles adentro de las empresas, ¿no es cierto?, como empleadas, como secretarias. Entre 1880 y 1910 había actividades técnicas y financieras, porque una mujer, Emma Summers, una maestra de piano, ¿sí?, se interesó por la industria del petróleo y dijo: acá hay un buen negocio. Ella empezó a adentrarse, a tratar de entender lo que era el petróleo, lo que era un pozo petrolero, y decidió invertir, al punto que se convirtió en la reina del petróleo en California, Oil Queen California. Bien, y vamos a la década que está señalada en rojo, vamos a encontrar toda una evolución, por lo menos en los registros más accesibles, en donde vamos a ver que a fines del siglo de 1890, ¿sí?, del siglo XIX y comienzos del siglo XX, hay una fuerte proporción de mujeres que egresan de las carreras universitarias, y se empiezan a sentir los nombres de las geólogas en petróleo, ingenieras, con orientación hacia el petróleo, ¿sí? En 1916 puede verse que hay mujeres ya egresadas, ¿sí?, y ya se identifica a la mujer con la universidad, ¿no es cierto? Así que evidentemente fueron mucho más que las que están mencionadas para quedar en el registro. En 1922, un gran hallazgo, un pozo que se pone en producción, tuvo de protagonista una mujer con una técnica que es la sísmica de reflexión.
previo todavía al desarrollo de los registros de pozo. En 1923, otro grupo de mujeres desarrollan una técnica basada en la paleontología que fue utilizada en la industria del petróleo. Vamos a ponerle rostro a estas protagonistas. Acá tenemos a Reba Masterson. Ella fue una de las primeras en ser mencionadas como geóloga petrolera que estuvo en el desarrollo del campo Diamond Mount en 1915. Ella recorría los campos manejando su auto, y ahí está con un grupo de mujeres haciendo una recorrida por los campos petroleros. También en el mismo periodo, Fanny Carter Edson, una geóloga estratígrafa que trabajaba para la industria del petróleo como geóloga, utilizando los criterios geológicos para hacer correlación entre pozos, es decir, para atar la historia entre los pozos y poder generar un modelo geológico. Bueno, ella empezó su carrera en la industria del petróleo, ahí tienen ustedes toda la trayectoria, incluso ella entró a Roxana, una subsidiaria de la Shell, y bueno, fue elegida en la década del 30 como miembro de la Sociedad Geológica Americana, ¿no?, que es muy prestigiosa, y en la década a fines de la década del 30 ella estaba a la cabeza de grupos de trabajo, ¿sí? Así que su trayectoria es muy notoria. Pero lo que me impresionó de Fanny es que ella era una mujer que era una madre, tenía a su hija, y la historia cuenta que ella tenía que ir a los pozos, y estaba sola, así que siempre se trasladaba hacia las zonas donde estaban los pozos, y tenía que dejar a su hija sola en los hoteles donde ella podía instalarse, ¿no es cierto? Una de las historias cuenta que teniendo a su hija 7 años, ella la dejó durante una semana sola con el dinero para vivir esos días. Hoy en día, como mujeres, cuando escuchamos esto, nos sentimos realmente conmovidas por la fuerza de esa mujer para poder lograr una conciliación entre su vida profesional y su hija, su condición de mamá. Bueno, saliendo de este tema, vamos al caso de Dolly Hall. Ella fue protagonista de un descubrimiento importante a través de una técnica que hoy en día es increíblemente es fundamental, digamos, dentro de la exploración y la producción de petróleos, que es la sísmica. En el caso de Dolly fue la sísmica de reflexión. Y por supuesto fue la primer mujer miembro honoraria de la APG. También dentro de esa década increíble, ¿no?, hubo mujeres que desde otro rol, ¿sí?, también fueron fundamentales en la evolución de la industria del petróleo, como Esther Hedwin y de Alvar no conseguí la foto. Ellas desarrollaron una técnica también para hacer correlación entre pozos petroleros, como dije recién, para poder generar la evolución geológica y poder entender el contexto en donde se encuentra el petróleo. Ellas desarrollaron una técnica de micropaleontología que facilitó y mejoró incluso, sumado a lo de Fanny, una herramienta de correlación que se hizo fundamental, al punto que se consideraba que las empresas tenían que tener micropaleontólogos y micropaleontólogas para poder desarrollar sus tareas. Ya saliendo, ¿no?, de ese periodo de oro que ocurrió durante esa Primera Guerra Mundial, vamos a encontrar que el escenario seguía siendo bastante complicado para la mujer, porque mayoritariamente las mujeres tenían un rol totalmente anónimo, acompañando a sus maridos dentro de la industria del petróleo, o a sus familias dentro de la industria del petróleo, y desdibujándose el rol de estas mujeres increíbles que estaban trabajando, ¿sí?, y que han sido pilares en un montón de aspectos, ¿sí? Pero mientras tanto, en las aulas de las universidades las mujeres se seguían formando, ¿sí? Y ese grupo de mujeres instruidas en todas las áreas de las ciencias, de la técnica,
incluso mujeres que han sido el soporte como técnicas en laboratorios o como secretarias, han facilitado el camino de lo que fueron las décadas siguientes, ¿sí? Ya para 1940, las empresas petroleras entienden que tal vez tener una mujer en algún rol profesional visible estaba bueno, ¿no? Ahí tienen ustedes el dato del Imperial Oil, que contrataba mujeres topógrafas. Seguramente debe haber más, ¿sí? Hacer una reconstrucción siempre es injusta, porque nos quedamos o dejamos afuera algo, pero yo fui tomando ciertos puntos icónicos que los estoy compartiendo, ¿sí? En 1945 seguía siendo importante el rol de la mujer, pero en un segundo plano, fuera de lo que es el protagonismo técnico, ¿no? Por supuesto, hemos hecho un salto a la década del 70 y ya las mujeres tenían una participación importante, eran contratadas, aunque siempre los nombres más fuertes que han sonado han sido los de los varones, ¿no es cierto? Bueno, ya para la década del 80 había que contratar mujeres. Y la industria del petróleo y el gas comenzó a diversificarse, ¿no es cierto? Bueno, en la década del 40, ¿sí? Cuando los hombres regresan de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? A fines de la década del 40, comienzo del 50, hubo toda una movida. Esas mujeres que ocuparon roles importantes mientras los hombres no estaban, fueron removidas de su lugar, para que el hombre vuelva a ocupar ese puesto, y incluso hubo toda una estructura social que arengaba que la mujer estuviera en la casa, que no era necesario que la mujer estuviera en el trabajo, porque el sueldo del hombre era suficiente como para mantener ese estatus, ¿no?, familiar. Las mujeres que estaban en la industria tenían que pelearla, porque estaban en condiciones donde eran condiciones armadas para los varones, no para las mujeres, ¿sí? Sin embargo, a lo largo digamos, siguiendo esa década, hacia adelante, hacia el 80, como dijimos recién, las mujeres siguieron siendo numerosas en las aulas académicas, y esa mano de obra ilustrada buscaba y hacía un esfuerzo enorme para ganarse su lugar en la industria. Así que en algún momento hubo que incorporarlas, porque además era mano de obra calificada y de muy buena calidad, y se veía que los resultados eran positivos, así que lentamente se fue tomando conciencia y se las fue incorporando. Pero las empresas tenían ciertas dificultades para aceptarlas, porque toda la estructura tendría que ser modificada. ¿Sí? Así que todo ese potencial se fue sumando, y esa constancia que tenemos las mujeres hizo que lentamente se fueran ganando lugares en la industria. Lamentablemente, las fotos que vamos a encontrar pareciera ser como excepciones, porque siempre está la mujer sola en el laboratorio o sola con un grupo de varones, cuando en realidad ya estaban trabajando en equipos, pero eso es muy difícil de conseguir. Si vamos a hablar de la historia argentina fue paralela a la historia mundial en cuanto a la evolución del petróleo, porque paralelamente al comienzo de la destilación, Argentina estaba haciendo también sus primeros descubrimientos en el norte, en Jujuy, y fue siguiendo el ritmo internacional con el mismo vértigo. En 1907, el primer pozo formal, ¿sí?, de nuestra nave insignia, que es YPF, ¿sí?, comienza a acelerar todo lo que es la industria, ¿sí?, dándole la forma institucional y nacional que requería. Ahora, ¿cuál era el rol de la mujer en ese momento? Y era un rol secundario. La mujer era el soporte del varón en las tareas que se llevaban a cabo en lugares inhóspitos, por ejemplo, Comodoro Rivadavia o Mendoza, en lugares, no eran las ciudades, estaban alejados del confort de una ciudad, y la mujer era la que soportaba a la familia, la que anclaba a la familia. Si realizaba tareas, las tareas las realizaba como extensión de las tareas domésticas. Entraba a hacer tareas domésticas, de logística, en donde ya había varones,
varones que ganaban el doble que ellas en el mismo puesto, ¿sí? Pasaron las décadas, muchas mujeres pasaron por las aulas académicas, iba aumentando al mismo ritmo que a nivel internacional, tanto en ciencia como técnica, pero no tenían cabida, por lo menos visible, dentro de la industria. Se incorporaban como enfermeras, como secretarias, como asistentes de contadores, pero no tenían, por lo menos visiblemente, el rol de la ingeniera, de la geóloga, de la física, de la geofísica, que trabajaba técnicamente junto con el varón. Por supuesto, paralelo a la evolución mundial, la mujer sigue pasando por las aulas y sigue siendo cada vez más numerosa, ¿sí? Su aporte a la industria, y comienzan en la década del 60 a ingresar ya más fluidamente a puestos técnicos. Así que cuando uno busca el rol de la mujer en Argentina para la industria, y fue el rol de la madre, de la esposa, de la maestra muchas veces, el rol que se le asignaba era el del soporte de la familia con estas características femeninas, ¿no es cierto? Abnegación, sacrificio, ¿sí? Constancia, pero no se la ve a la mujer durante ese periodo como la especialista que pudo desarrollar una tecnología o que formó parte de esos equipos que trabajaban en la exploración y en la producción de hidrocarburos. El trabajo femenino siempre pasó por ese filtro que tenía que ver con la familia, y las especialistas, las profesionales, cuando tenían su familia, muchas de ellas lamentablemente dejaban su trabajo profesional para dedicarse a la familia. En decisiones que no siempre eran personales, no siempre eran una elección, si bien muchas de ellas lo han hecho del corazón, muchas otras lo tuvieron que hacer porque no encontraban la manera de conciliar su rol de madre y de estandarte de la familia con su rol profesional. Y eso lo viví yo también en la década del 80 con algunas colegas que estaban transitando su vida profesional y que decidieron dejar para dedicarse a su familia. Cuando vamos a hablar de la brecha de género a nivel mundial, vamos a encontrarnos también con números importantes. Lo que se llama la paridad de género, el gender parity, estos son datos recientes de agosto de este año, nos vamos a encontrar que esa paridad de género, entendiéndose por tal el acceso a educación, el acceso a un crédito, el acceso a facilidades financieras, el acceso a formación académica, por mencionar algunos, vamos a ver que los países que están a la cabeza son Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia, y nos cuesta encontrarnos como latinoamericanos acá, ¿no es cierto? Argentina tiene una tasa de un 34%, que no es mala, eso muestra el esfuerzo enorme que están haciendo distintas entidades, ONG, y mujeres que trabajan dentro de la industria, de distintos tipos de industrias, yo estoy hablando de la industria petrolera, para mejorar los números de paridad, ¿no es cierto? Bueno, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Colombia son los países que nos acompañan, ¿no? Con estos datos importantes. Ahora, cuando vamos a hablar de trabajo, seguimos notando una diferencia importante, ¿no? Mientras el 78% de los hombres están en el mercado laboral, solo un 55% de las mujeres están en ese mismo mercado. Podemos mejorar estos números. Yo entiendo que seguramente puede haber un poco más o un poco menos, y podemos cuestionar las estadísticas, pero esto nos permite ver en qué lugar estamos. Cuando hablamos de ciencia y tecnología, vamos a ver que las mujeres todavía siguen encontrando muchos temores para ingresar a carreras como ingeniería, ¿sí? Ustedes fíjense que las ingenierías que más mujeres tienen son la textil, la química, ¿sí? La industrial, pero de pronto mecánica, naval y petróleo
llegan al 4%. Podrá estar un poco mejor, pero no mucho más. Yo soy docente justamente en ingeniería del petróleo y si bien hay jóvenes, chicas, quisiera ver más, porque hay más chicas que les gusta, pero tienen miedo de elegir la carrera. En ciencia es un poco mejor el número, hay un 24%, pero sigue siendo bajo. Aunque siempre se notó más mujeres en las ciencias, aún en las ciencias duras, que en la tecnología, como la ingeniería, que es mucho más aplicada. Cuando vamos a la industria del petróleo, en la igualdad de puestos, que nos preguntamos, ¿hay una igualdad? Bueno, todavía estamos muy por debajo de lo que se considera igualdad, considerando que es siempre menor al 50%, con un promedio del 22%. En América Latina, los números, por lo menos que yo he podido manejar, hasta unas estadísticas muy recientes, sería del orden del 15%, estando Argentina en un 3.2%. Seguimos estando muy empardados, muy paralelos a nivel mundial, ¿sí? Lo que significa que deberíamos trabajar más todavía para mejorar estos números. Ahora, cuando nosotros hablamos del rol de la mujer en los puestos jerárquicos, ahí sí hay una caída notable en estos porcentajes. Revisando los datos de lo que se llama el Board of Directors o los puestos que tienen que ver con los directorios y aquellos con los que reportan directamente a los CEOs, nos encontramos con que en el mejor de los casos es una mujer cada 3 y lo que más abunda es una cada 10, sino que directamente no hay. En este 1 cada 10 hay países en Latinoamérica, Brasil, Chile, con algunos casos puntuales. Argentina todavía no pesa en esta estadística porque la designación del directorio de YPF fue posterior a estas estadísticas, pero igualmente siempre estamos en números que reflejan un caso en particular, no la media de todos los casos. La paridad de género para estos casos es del 57%, y lo que ustedes están viendo en ese gráfico es un gráfico que yo saqué de un trabajo de ciencia de datos para la industria del petróleo, y si se fijan en la grafía, son los personajes son varones, y tratar de encontrar a una mujer cuesta, y recién pareciera, en donde estoy moviendo yo el cursor, que espero que se vea, si no, fíjense a la izquierda, en la parte superior, ahí se ve una imagen que pareciera ser el de la mujer. Entonces, la representación femenina es del 16%, ¿no? Dentro de puestos jerárquicos o de mando dentro de la industria del petróleo, y en América Latina es del 8%. Y a esto le sumamos que las regulaciones para estos cargos tampoco son muy claras. Tal vez Noruega u otro país se podría llegar a sumar, pero se necesitan regulaciones, porque la mujer tiene un ritmo diferente al del varón, y los puestos jerárquicos tienen demandas muy específicas que tienen que adaptarse a las necesidades de la mujer. Bueno, cuando uno busca datos, siempre encuentra la excepción. No es lo que más abunda, ¿no? Entonces uno se encuentra con estos casos excepcionales que han llegado al puesto de CEO, como en el caso de Foster, de Silva Foster, que fue un ejemplo, porque ella estuvo a la cabeza de la empresa en un momento que la empresa tuvo un rendimiento internacional extraordinario, y ella ocupó un puesto muy importante dentro de lo que se llama el Power Women, ¿no? En el año 2014. La igualdad de puestos y de sueldos, por supuesto, todavía no se consigue. Cuando hablamos de ingresos, tenemos que entender todo lo que es el patrimonio, ¿no es cierto?, en propiedades, en objetos, en sueldo, todo lo que sintetizaría la riqueza de una persona material. Bueno, la mujer está muy por debajo, si se fijan al pie, dice 11.5 contra un 21.5 del varón.
Los sueldos están aumentando muy suavemente en los países desarrollados con un ritmo que se mantiene, tal vez ahora un poquito más estacionado, en los países en desarrollo un poquitito más cíclico, lamentablemente está bajando un poco, pero entendemos que en estos momentos con la pandemia hay que hacer una reevaluación de esas tendencias. ¿Cuáles son los puntos que todos escuchamos y que tenemos que tener presente? Las asimetrías en los sueldos se siguen manteniendo y cuanto más específico es un puesto, se nota mucho más. Probablemente en puestos más comunes, en donde ya hay una mayor población de especialistas, no se note tanto, pero en algunos, más que nada en la industria del petróleo, que tienen que ver con puestos muy específicos, técnicos o científicos, ahí sí se nota todavía. El techo de cristal sigue existiendo, muchas mujeres lo transmiten, mujeres que están en la industria lo transmiten. En el ambiente académico también se siente, son pocas las mujeres en los puestos más altos, si bien está increyendo, lo cual es muy alentador. Las jubilaciones es un tema muy importante en la industria porque cuando se pauta la jubilación, como son en muchos casos los puestos se desarrollan en lugares de difícil acceso, en condiciones muy especiales, hay jubilaciones específicas que reflejan ¿no? Todo el tránsito de esos especialistas en esas condiciones. Sin embargo, para las mujeres todavía no hay una jubilación específica que represente el esfuerzo que es para ellas, ¿no? Para cualquiera de nosotras, ubicarnos en lugares alejados, viajar mucho, bueno, todo lo que requiere cualquier trabajo en el campo. La Society of Petroleum Engineers siempre produce estadísticas, estos números que ustedes ven acá son más o menos los mismos que ahora, siempre hay una mayor proporción de geocientistas, cerca del orden del 30%, tal vez un 34%, y menos de ingenieras, entre un 20%, ¿no? Un poquito más ahora, pero hay menos mujeres ingenieras. Todavía dentro de la industria, que es el tema que nos convoca, hay ciertos puestos que por herencia se los considera puestos más que nada masculinos, ¿no? Y por instinto nadie piensa en una mujer en ese rol. Sin embargo, hay muchas mujeres que ya están en ese rol y que además, chicas jóvenes que les gustaría acceder, ¿sí? El porcentaje todavía es muy bajo, es del orden del 10%. Por alguna cuestión se asume que la mujer no tiene la fuerza física para mover alguna pieza o que no puede hacer tal o cual cosa, cuando en realidad solo se necesita probar y descubrir que hay un enorme potencial, y sobre todo las chicas jóvenes, que dicen, yo quiero hacer esta tarea. Por ejemplo, el rol del hasta hace unos años llamado company man, que es la persona que está en el pozo, y hoy en día company woman, o ya hay empresas que le han cambiado el nombre, porque muchas de mis estudiantes que fueron mis estudiantes hoy en día, están en esos puestos. ¿Cuántos problemas pasan las mujeres? Y bueno, cuando empezaron a ser parte del plantel, las mujeres hicieron notorio algunas cuestiones que no son menores, la indumentaria, por ejemplo. No es lo mismo un overall para un hombre que para una mujer, los borcegos o el casco, por mencionar algunos elementos. Los lugares de pernocte, las condiciones, si bien las grandes empresas, desde la década del 60, se han ido adaptando, las pequeñas empresas tienen muchísima dificultad para hacerlo porque requiere una inversión que no siempre están en sus posibilidades, pero que son necesarias para que la mujer pueda trabajar. Los régimen, ¿no? El esquema rotativo, hay que adaptarlo a las condiciones de la mujer. La combi, el bus que va a buscar a las personas a los campos, ¿no? A los yacimientos, pareciera todavía mantener una estructura que refleja más la comodidad del varón que el de la mujer. Las mujeres tienen otros ritmos que son necesarios atender y la combi debería estar preparada para retirarla del yacimiento cuando lo necesita, ¿sí? Todavía se encuentran, yo escucho a mis colegas que dicen que tienen dificultades
para encontrar esas facilidades. La inserción de la mujer, entonces, lo hemos visto en nuestra línea de tiempo, como geólogas, ingenieras, geofísicas, matemáticas, químicas, bueno, ha ido increyendo notoriamente. Laboratoristas. Ahora, en otros roles que también le gusta a la mujer, camioneras, enganchadoras, por mencionar algunos, es todavía más difícil encontrar rostros, nombres, apellidos. Son pocas, pero porque no era una costumbre incorporarlas. Sin embargo, hay. Este es un ejemplo que yo lo usé el año pasado, espero que Virginia siga en este trabajo, y ella y muchas más, pero fíjense que hay mujeres en roles tan importantes o fundamentales como, por ejemplo, entrenarse para manejar estos grandes camiones. En la minería también es costumbre incorporar mujeres para manejar estos vehículos. ¿Por qué? Porque tienen un montón de cualidades. No solo pues son buenas para hacerlos y además les gusta. Las mujeres en general reúnen ciertas propiedades que ya fueron vistas, por suerte, y se están explotando como corresponde. La mujer es cuidadosa, por eso manejan estos vehículos. Tiende a ser más respetuosa de los reglamentos, ¿sí? Es ordenada, genera un buen clima laboral, son creativas e innovadoras, ¿no? Emprendedoras. Las chicas jóvenes no tienen los mismos reparos que teníamos nosotras, dicen, yo quiero manejar ese camión, y van. Ahí estaba Virginia haciéndolo. Pero ¿qué otros valores? La mujer sigue teniendo este valor, ¿se acuerdan? Abnegación, sacrificio y paciencia. Eso que hizo que la mujer fuera el estandarte de la casa, hoy en día es el estandarte de la mujer dentro de una empresa, porque esos valores que son tan de la mujer son necesarias en una empresa. Y hoy en día eso se valora. Gracias a la actividad mancomunada a nivel mundial de distintas organizaciones, es que se ha podido poner en esa línea de tiempo, desde la década del 60 a la actualidad, distintas etapas en donde se ve o se empieza a ver más la actividad de la mujer. Si empezamos en 1970, ¿por qué yo les puse en 1970? Bueno, porque comienza a hacerse notar a través de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, ¿sí?, las necesidades de las mujeres. En 1975, la ONU lleva a cabo la primera conferencia mundial sobre la mujer para terminar con la discriminación y se abren brazos de trabajo, ¿sí? En 1980, la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, también hace lo mismo. Y se sigue trabajando en buscar las mismas oportunidades para el hombre y para la mujer. En 1995, la conferencia de Beijing también hace lo propio y se empieza a entender que no sirve la desigualdad entre el hombre y la mujer, que esa desigualdad en estructuras productivas no es bueno para la empresa y se empieza a reconocer cuáles son las cualidades de las mujeres que hacen que su participación en una empresa sea fundamental, como la de un varón. Y ya a partir de ahí se deja de hablar de la mujer y se comienza, en la década del 90, a hablar de género. Y empezamos a entender las funciones que puede haber en cualquier empresa, no con una condición en particular, sino basándonos en las cualidades, independientemente de quién las tenga. ¿Sí? Este es el mensaje que se dio en el año 70. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos. Bueno, hoy hablamos de condición de género. Vamos a hacer entonces las reflexiones finales o no finales, porque yo considero que esto es como una partecita más de un eslabón, esto sería, un eslabón más en una cadena que ha empezado, si se quiere, en el siglo XVIII. Se aceleró en el XIX y en el XX con esta velocidad, y en el XXI lo vamos a seguir acelerando. La inclusión de la mujer no es lo mismo en una empresa grande, operadora o de servicio que en una pyme. Y en esto es importante porque se está celebrando estos días el rol de las pequeñas empresas como
como colaboradoras, ¿no? Para la actividad petrolera. Y no podemos verlos de la misma manera. ¿Por qué? Porque es necesario invertir no solo tiempo, sino dinero en generar las condiciones que las mujeres necesitamos o que el género se necesita para adaptar nuestro trabajo, y una pequeña empresa requiere de apoyo para poder hacer eso. No es lo mismo que una gran empresa que tiene toda una estructura, ¿no? De alguna manera es más fácil, si bien existe la burocracia, que para una pequeña empresa. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar desde las universidades y de las organizaciones que se está trabajando en lograr esta paridad de género, en colaborar con las pequeñas empresas para ayudarlas a mitigar un poco el impacto económico que muchas veces le representa adecuar su estructura a las necesidades de sus nuevos empleados y empleadas, ¿sí? Esta nueva mano de obra súper especializada que ya no pasa por una condición de género, ¿sí? Que simplemente se obtiene a través de personas que están muy bien formadas. ¿Se reconoce hoy en día la paridad del hombre y la mujer? Sí, porque yo trabajo con caballeros, no siento diferencias, pero sí hay diferencias estructurales, tal vez en reglamentaciones, ¿sí? Que tenemos que seguir trabajando. Las mayores dificultades siguen siendo la estructura familiar. La constitución familiar que tengamos, los seres humanos, hace que nos condicione nuestras libertades a veces o nuestra disponibilidad para trabajar. Y en ese sentido, como mujer, lo digo, nosotras, las mujeres, tenemos seteado, ¿no? Formateado en nuestra cabeza durante tantos cientos de años, en donde se consideró que la familia era la mujer. Nos cuesta a veces delegar, si se quiere, o transformar la estructura familiar para que otros dentro de la familia ejerzan esos roles y nosotras podamos ser CEO de una compañía, técnica en un pozo, asistente en un laboratorio y tengamos que viajar al campo, o viajar o estar lejos de casa, o llegar a horas muy tardías, o un fin de semana estar totalmente ausente. Yo soy geóloga de campo, o lo he sido durante muchos años, así que a veces estoy lejos de mi casa por 15 días, 3 semanas o más, y cuando vuelvo a mi casa, lo primero que hago es ponerme a lavar la ropa, planchar, me pongo sobre la espalda una tarea que otro integrante de la familia, independientemente de quién fuera, lo podría haber hecho. Entonces creo que el mayor trabajo que tenemos que hacer como sociedad es reinterpretar, es resignificar la constitución de los roles de los constituyentes de las familias, simplemente para colaborar de manera mancomunada en el trabajo de los profesionales y de las profesionales de esa familia, ¿sí? Que si mamá es la que tiene que estar lejos, quienes se queden en casa puedan ocupar los roles que sean necesarios, ¿sí? La educación de los hijos pasa por todos los integrantes de la familia, y de esa manera la mujer que tenga que estar fuera pueda ser complementada sin ningún problema. Eso es el mensaje más fuerte, por eso lo puse en rojo, porque es algo que también me atañe a mí, como nos atañe a todas las mujeres. Recuerden a Fanny cuando dejaba a su hija semanas sola en un hotel en la década del 20 mientras ella iba a recorrer los pozos, ¿sí? Esa mujer tuvo la fuerza y la entereza de hacerlo, y si bien hoy en día las condiciones son distintas, una mujer que tiene que dejar a sus hijos, a veces no cuenta con el apoyo de la sociedad, en donde la sociedad somos todos. Requerimos entonces la implementación de políticas y programas que justamente cierren esta brecha y faciliten el rol de la mujer en los puestos que ella elija y para el cual fue contratada o fue incorporada en el ámbito laboral.
crear culturas de trabajo totalmente novedosas para este nuevo esquema social. ¿Sí? Vemos que en Latinoamérica y Argentina pues, estamos orgullosos de lo que estamos logrando, pero todavía tenemos que seguir colaborando y esforzándonos para lograr estas metas. La Secretaría de la Mujer en Argentina realmente ha sido un paso adelante. La incorporación de la mujer en los sindicatos es muy importante, ¿sí? Y por supuesto, la formación. La formación de la mujer en estos nuevos esquemas, lo que se llama la cuarta generación, la cuarta revolución industrial, en donde desde la ciencia de datos, ¿sí? Y las carreras mixtas, yo les puse híbridas, ¿por qué? ¿A qué me quiero referir con eso? Ser geólogo, ser ingeniero, ser geofísico, ser matemático, matemática, solo especialista hoy no sirve. Todos nosotros nos cruzamos en las disciplinas. Las ingenieras, las geólogas, las matemáticas, tenemos que hacer cosas de distintas disciplinas. Entonces, esta nueva generación de carreras que se están dando, que son híbridos, adaptados a este vértigo que tenemos en la demanda, en carreras técnicas, ¿sí? Es donde la mujer tiene que estar. Ayer escuché una charla muy interesante de mujeres en ciencia de datos, mujeres en computación, que se hizo para colegios en la ciudad de Buenos Aires, en lo que se llamó Codeando Buenos Aires. Eran mujeres de la industria de la computación de distintos lugares, hablándole a chicos y chicas de colegios secundarios, y era extraordinario cómo estas mujeres contaban todo lo que se podía hacer y cómo alentaba, sobre todo a las chicas, a no tener miedo de ingresar a carreras tecnológicas. Y acá sumo mi experiencia, cuando voy a las charlas de chicas y chicos de colegios secundarios que están tratando de elegir su vocación, son las chicas las que tienen más miedo. Y no porque le tengan miedo a las matemáticas, porque no, al contrario, le tienen miedo a si van a poder incorporarse a la industria laboral con esa profesión. ¿Voy a poder tener hijos? ¿Voy a poder ser esposa o voy a poder? Sí, vas a poder. Entonces creo que la educación en esta cuarta revolución industrial supone la formación de cada vez más mujeres en estas áreas específicas, que van a ser cada vez más demandantes, con este formato de familia reestructurada, que significa asegurarle a esa joven que va a tener un puesto el día de mañana donde va a poder ejercer la profesión que eligió. Y el último punto es el rol de la mujer en lo que tiene que ver con la actividad financiera. Pero no la actividad financiera, ya la vimos a Emma en 1890 poniendo astutamente su dinero en algo que fue un boom. Hablamos de las mujeres cuando quieren acceder a los créditos, las mujeres como entidades financieras, tratando de acceder a grandes volúmenes de crédito, tratando de arrancar en una startup, lo difícil que es un grupo de mujeres haciendo un joint venture con otra compañía, acceder a todo este ambiente financiero. Esto es otro tema que tenemos que trabajar mucho, porque no es fácil todavía. ¿Desde dónde? Desde todos estos lugares y todos los que se les ocurra a ustedes en estos momentos. Empezando por nuestra casa como individuos, ¿sí? Todo lo que podemos hacer para mejorar, para facilitar la transformación que requiere la incorporación como par de las mujeres y de todas las entidades de género, ¿no es cierto? Bueno, acá en la industria del petróleo y en todas las industrias. Dándole la posibilidad a la mujer de acceder al puesto para el que se formó y para el que está calificada. Así que con esto, con estas reflexiones, me despido, les agradezco por haber escuchado esta charla, pero fundamentalmente le agradezco a ellas que marcaron el camino y que por suerte están en una foto donde le puedo ver el rostro a esa mujer
que abrió camino, que es un ejemplo de fortaleza, de, 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 de paciencia, de abnegación. Estaba tratando de acordarme las palabras exactas que se habían dicho, pero de convicción, porque a estas mujeres no les importó la época en que vivían. Ellas fueron adelante con los costos sociales y a veces personales que han tenido y han dejado en la historia de la ciencia y de la tecnología huellas que son imborrables. Pero el camino siempre se sigue, así que la invitación es a que cada vez más personas, ¿sí?, puedan seguir dejando huellas imborrables, independientemente del género. Esa es mi reflexión, así que muchas gracias por su atención y con esto me despido.